la entrega el día 17, ¿verdad? A ver, el 17 es, ¿dónde está mi calendario? 17 es viernes, ¿no? Como nosotros pasamos clases lunes y miércoles, entonces el 15 sería la fecha final, final, final. Pero les había dicho en el mensaje anterior, bueno, en el mensaje que les he comunicado, que de esta fase que estaban haciendo, lo vamos a presentar, bueno, se estaba estirando hasta el domingo 5, ¿no? Y de ahí vamos a pasar a clase el lunes 6, miércoles 8, lunes 13 y miércoles 15. Y bueno, si es que ustedes quieren que se amplíe el plazo hasta el 17, no hubiera problema. De todos modos, la última clase que vamos a tener es el miércoles 15, por si acaso. Pero eso ya va a ser una especie de corrección de lo que hasta este domingo hayan hecho. De eso lo vamos a corregir. Y de esas correcciones, bueno, tendrían que hacer las correcciones para esa fecha, ¿sí? Que no creo que sean muchas porque ya han avanzado, supongo, por lo menos aplicándole luces o detalles de ese tipo en sus proyectos, ¿no? Muy bien, entonces hagamos lo que vamos a hacer hoy. Eh, Tal vez ustedes ya al ver las cualidades del programa hayan visto, por ejemplo, algunos de estos botones que están aquí arriba. A ver, me voy a mover estos. Estos de acá, de este bloque que está aquí, que, que nos permiten hacer otras cosas que vamos a ver hoy. También estas herramientas que están aquí arriba. Bueno, algunas no vamos a alcanzar a ver todas, 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 ¿no? Pero vamos a ver algunas de estas herramientas. Por ejemplo, yo creo que con esta parte de aquí ya se han ubicado cómo usamos este tipo de cuadros, herramientas. La, la cuestión sería de aquí para adelante, desde donde dice View hasta por aquí, tal vez. Y a ver, eh, por ejemplo, vamos a crear cualquier figura. En esta ocasión crearemos una pirámide, ¿sí? Ya está así y con su puntita más, ahí está. Entonces, una vez creada una figura, en este caso así, fíjense qué es lo que tenemos para ver aquí a través de esta pestañita que dice, bueno, inicialmente está con View, ¿no? Entonces, si nosotros le hacemos un cambio de View a otra de las otra de las palabras claves que tiene acá, entonces vamos a cambiar el tipo de visibilidad de ese objeto. Si me salto directamente aquí a donde dice Grid, entonces, bueno, ahí está. Listo. Selecciono el objeto, ¿no? Y ahí recién le aplico el cambio. Entonces me va si se dan cuenta, al cambiar, por ejemplo, el view inicialmente, a ver, lo voy a ampliar y ahora sí. Cuando está activado el view, la, este, ya este referencial de direcciones tanto en el eje X, Y y Z, lo que hace es, diríamos, estar paralelo al piso, ¿no? En este caso al plano XY. Y el Z, perdón,
y el Z sería perpendicular a este plano. Entonces, cuando nosotros le cambiamos a alguna de estas otras características, fíjense lo que va a pasar. Por ejemplo, si yo le pongo grid, ahí no, ahí ahora sí. Ya. Si yo le pongo, por ejemplo, al otro que dice screen, ¿no? Cuando pongo screen, a ver, vamos a voltearle estos ejes y ya está. ¿Qué ha pasado con este eje? Fíjense, por más que yo me mueva, el eje va a estar perpendicular a mí, si se han dado cuenta. Miren, yo le muevo a este costado y, diríamos, cuando le acabo de soltar, vuelve a estar perpendicular a mí el plano XY, ¿sí? Entonces, a eso le llamamos screen, o sea, cómo va a estar alineado este, este ordenador axial, para que tengamos idea de cómo va a moverse si vamos a mover el objeto en el eje X, en el eje Y o en el eje Z. Entonces, cambiándole esa característica, podemos hacer que eso cambie, ¿no? Por ejemplo, por defecto está en View. Con el View está así como ya hemos trabajado casi por todo el módulo. Y cuando le cambiamos a Screen, entonces a la vista que nosotros le planteemos, se va a adaptar a este eje y en todo momento nos va a mostrar solamente el plano XY y el Z apuntando hacia nosotros. ¿Sí? De cualquiera de los planos, por si acaso es esto. Perdón, de cualquiera de las vistas. Ahora me voy al otro que dice World. Entonces, cuando dice World, esto es parecido a la anterior vista que es el View. ¿No? Entonces, en todo momento vamos a ver los planos de acuerdo a la ubicación del objeto. Digo, en todo momento vamos a ver los ejes axiales de acuerdo a la ubicación del objeto. Después tenemos el parent, que es, a ver, ya, ahí está. Que es parental a bueno, en este caso se va a notar igual que el view, entonces no hay mucha diferencia. Luego el local es parecido también y el gimbal es el que podemos nosotros mover, ¿no? Entonces, estas vistas nos ayudan en específico para hacer algunos movimientos que tengan que ser muy precisos de acuerdo a ciertas alineaciones que necesitemos. Y para eso es que están este tipo de vistas, ¿no? Entonces, según vayamos trabajando, vamos a ir viendo para qué otras cosas más nos sirven. De momento ya han visto por lo menos la diferencia entre el screen y el view, ya que en los otros también hay diferencias, pero solamente con este objeto no podemos ver las otras características. Entonces para eso nos sirve esta parte de esta ventanita, ¿no? Donde estoy dándole vueltas al ratón. Luego tenemos aquí el otro lugar que dice Pivot, Use Pivot Point Center, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a usar el, el punto este eh, de pivot que está por defecto? Si se han fijado, el pivot está en la base del objeto. O sea, miren, aquí lo voy a poner alineado de ese lugar, entonces como que coincide con la base del objeto. Está exactamente en donde tengo este referencial de cuadritos que sería más o menos el centro de mi ordenación tridimensional, digamos. A ver, aquí voy a ampliar la vista front y veamos dónde está el punto de pivot, o sea, este centro que tiene el objeto, ¿no? Entonces me sirve para mover al lado que yo necesite, para alinear, para centrar y todo eso. Entonces, si yo le hago un clic sostenido, vamos a tener estas diferencias. Uno es el que está por defecto, digamos, el otro sería ese, y el otro va a ser este otro.
Tal vez se acuerden de las clases de geometría analítica. Entonces, esto está relacionado con eso y tenemos en el primer caso el punto de pivot ubicado exactamente en la base, o sea, coincidido con la base del objeto. En el segundo caso, el, el punto de pivot diremos que se ubica en el centro, pero de el objeto. Miren, acá lo voy a ampliar en la vista perspectiva y ahí le movemos. Entonces, va a estar ubicado, fíjense, ahí en el centro, pero hacia arriba, ¿no? Ese es un centro gráfico. Y el tercer caso va a estar ubicado en fuera del objeto, pero sí en el centro del eje axial, ¿no? Fíjense aquí, el eje axial es este. A ver, ahí se va a ver. Entonces, el eje axial a veces no puede estar coincidido con el objeto, ¿no? Pero va a estar ahí. ¿Sí? Entonces, para eso nos sirve ese alineamiento de dónde va a estar ubicado el punto de pivot. Ahora, el caso central es en el centro del objeto. ¿Sí? En el otro caso, el primero es en la base del objeto. Y para eso nos sirven estos alineamientos, ¿no? Entonces puedo de igual forma agarrar los objetos y demás cosas. Si se han dado cuenta, aquí en el tercer caso, está en el axial ubicado el punto de pivot, pero si yo muevo, solamente se va a mover el objeto, pero no su centro de pivot. Fíjense, yo muevo arriba, abajo, pero este se mantiene. Entonces, para algunos ejercicios va a servir ese tipo de alineación de este pivot, que es con el que nos ubicamos, en qué plano o en qué eje se va a mover determinado objeto. Bueno, de momento lo voy a dejar como estaba antes, en la base del objeto. Ahí, en el centro y en la base del objeto. ¿Ya? Muy bien, entonces para eso me sirve este ordenador de dónde va a estar ubicado el, el punto de pivot. Ahora bien, este otro, seleccionar y manipular, dice. Entonces yo puedo, bueno, esto no me va a servir mucho en este objeto porque es uno solo y es uno cerrado, digamos. Cuando nosotros tenemos varios objetos, todos coincididos en un solo, se llamaría, a ver cómo les explico, ya. Fíjense lo que voy a hacer para que entendamos cómo funciona esto. Si yo a esta idea de pirámide le hago un hueco, pero un hueco que le parta en dos, a ver, por ejemplo, voy a usar una caja que tenga esa característica, y la caja la voy a ubicar así, ¿no? Entonces, si yo le hago un hueco, entonces la caja tendría que partir en dos a la pirámide, cosa que tengamos esta parte de la derecha siendo una pieza y esta otra parte de la izquierda otra pieza, pero ambas son parte del mismo objeto. Entonces, para esos casos, a ver, ahí voy a ubicarle y le voy a aplicar tiene que acordarse de esto, del modificador, no, perdón, tiene que ser el creador de objetos, pero le cambiamos en donde dice estándar primitives, le cambiamos a objetos compuestos. Y en ahí buscamos la opción boolean o booleano. Una vez seleccionado, le ponemos pick operador B. En este caso tenía seleccionado la caja y el operador B sería la pirámide. Y listo. Bueno, aquí no me ha seleccionado como yo quería, pero hay que cambiarle
algunos datos. Entonces, yo estaba sustrayendo A menos B. Entonces va a tener que ser al revés, sustracción de B menos A. Y ahí recién se parte en dos el objeto. Ahora sí son dos objetos, ¿no? Pero claro, cuando yo le hago un clic se selecciona todito. Pero uno está separado del otro. Entonces, en estos casos me sirve esto que dice, a ver, ahí, selecciono el objeto, me voy a donde dice seleccionar y manipular, entonces puedo agarrar, eh, tendría que poderse agarrar cada uno de los objetos, pero lo tendríamos que convertir en un editable poly y tenemos que ahí agarrar el objeto con la opción polígono que está en este cuadrado de la derecha. Entonces ahí puedo agarrar y manipular el lugar que yo quiera o si no agarrar todas las piezas y moverlas por separado a diferencia de cómo se movían antes. Y si quiero agarrar toda la pieza también tendría que seleccionar esto y aquí donde dice element. Y al agarrar este element de un solo clic me selecciona todo este lado, ¿no? Y de igual forma puedo moverle. Entonces, de esta forma tendríamos ya diferentes formas de hacer una, otras, otras composiciones, ¿no? Con los objetos que tengamos creados. ¿Sí? Ya. Bien. El otro botón es este que dice Keyboard Shortcuts Override. Entonces me dice que voy a activar la mayoría de los comandos del teclado, o sea, los comandos cortos del teclado. Entonces van a estar activados y con los comandos del teclado puedo hacer casi lo mismo que hago haciéndole clic a los diferentes botones, pero para eso tendríamos que estar un poco más prácticos en los comandos que tiene el mismo programa para llegar a una especie de manipulación del programa, pero en una especie de modo experto, digamos. O sea que solo con los botones del teclado hagamos la mayoría de los procesos y así, bueno, salgan más rápidos, ¿no? Cuando ya se tenga bastante practicidad en el manejo del programa. Bien. Luego viene este otro que dice Snaps Toggle. Si se dan cuenta, tienen el dibujo de un imán y bueno, ahora está con número 3. Quiere decir que en las tres dimensiones va a tener saltos. A eso se refiere. Snaps Toggle. Si lo activo, ¿no? Porque si no está activo, entonces no va a hacer nada. Pero si yo lo activo y está el 3 por defecto seleccionado, quiere decir que en las tres direcciones va a tener saltos. ¿No? Entonces, ¿para qué me sirve esto? A veces, a ver, fíjense, voy a duplicar la pieza y necesito la pieza que de golpe se salte a uno de los cuadrantes que tengo acá seleccionado. Entonces, ahí va a saltar con este botón apretado y va a hacer esos saltos a cada cuadrante. Y por eso, miren, cuando me acerco a cada cuadrito, como que resalta, ¿no? En color amarillo. Y ahí es hasta donde yo puedo hacer saltar el objeto desde donde estoy agarrando. Entonces, para eso me sirve esto. Tiene otras opciones si le hago un clic sostenido. Tenemos aquí, por ejemplo, que dice que solamente en dos de los planos va a moverse. O también dice acá en 2,5. Si lo pongo en 2, entonces vamos a tener este mismo forzamiento de alineación, pero solamente en dos planos. Y a diferencia del otro que decía 3, que es en los 3. Y el 2,5 es que se mueve en dos planos, pero limitadamente en el tercero. Entonces, a eso se refiere bueno, para eso nos sirve este botón activado, ¿no?
Ahora lo que voy a hacer es desactivarlo y bueno, ya lo podemos manipular como antes habíamos visto. Entonces, es lo que hace este detalle. Ahora aquí el siguiente botón dice Angle Snap Toggle. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Si yo le activo, bueno, hay que entender lo que dice, ¿no? O sea, Snap dice que nos va a dar saltos, pero en el ángulo que estemos girando. A ver, veamos. Si yo activo uno de los objetos y activo la herramienta seleccionar y rotate, o sea, seleccionar y rotar, entonces cuando yo le haga un clic sostenido, el rotador este me va a saltar en ángulos de 5 grados, ¿no? Si se fijan aquí donde aparecen sus indicadores de a cuántos grados estoy girando. Y entonces, esto nos sirve de mucho porque a veces necesitamos tener algún objeto o necesitamos hacer que un objeto se mueva con determinado ángulo concreto, ¿no? Puede ser unos 10, 20, no sé, 90 grados, así. Si yo quisiera que este objeto se voltee en 90 grados, pero no tengo activado este botón, entonces tendría que tantear, ¿no? Y más o menos llevar hasta donde se aproxima a 90, porque a veces no podemos hacerlo cabalito. Miren, ya me pasé ahí. Voy a tratar de corregirlo. Y bueno, no se puede exactamente. Ya diremos ahí lo más cerca, 90, pero es 90,99. Fíjense, aquí abajo también me aparece el ángulo. En cambio, si yo agarro, o mejor dicho, si yo activo este botón que dice Angle Snap Toggle, lo que pasa es que como va a saltar de 5 en 5 grados, entonces me aproximo solamente al 90 y va a estar cabalito 90. O sea que estuviera volteado esto, este objeto que he agarrado hace un momento, estaría volteado a 90 grados en relación a la anterior posición. Bueno, y cabalito, ¿no? O sea, 90 grados 00. Entonces, para eso me sirve que esté activado este botón, el botón que dice Angle Snap Toggle. Entonces, con ese botón podemos hacer ese tipo de volteos. ¿Bien? ¿Listo? Ahora lo voy a ampliar un poco y veamos otro de los botones. Ya, ¿qué dice aquí? Eh, También aquí me da saltos, pero porcentuales. A ver, le voy a activar este botón. Bueno, le desactivo este angular y le activo este y verifiquemos. Cuando voy a mover un objeto, me va a saltar, pero porcentualmente. A eso es a lo que se refiere. No, porcentualmente respecto de su posición. Y el otro botón, el que dice Spinner Snap Toggle, lo que hace es saltar, pero haciendo, si se dan cuenta, con el teclado puedo mover la visibilidad que tenemos. Estoy ahora apretando la tecla arriba y abajo, izquierda, derecha, entonces podemos activar ese modo con el teclado, ¿no? Y para eso me sirve esta herramienta. Luego aquí hay un lugar que dice Edit Name Select Sets. Entonces, Selection Sets. Entonces, a este botón, cuando está activado este botón, lo que hacemos es poner algunas ayudas, así como, bueno, a los que manejan Word, por ejemplo, les sale unos letreritos de una especie de pegatinas, entonces ahí se anotan cosas, ¿no? Para que no nos olvidemos. Entonces, algo parecido es esta herramienta. Si yo activo este objeto, ¿ya? Y me voy aquí, entonces le pongo algún tipo de mensaje o cosa que, o si no, le puedo poner
ciertas jerarquías o hacer algún tipo de ordenamientos necesarios para que perdón, ya, para que podamos ordenar de mejor manera el trabajo que estemos haciendo. Para eso me sirve esta ventanita, ¿no? Por eso viene con signo de llave y un lapicito, cosa que podamos anotar lo necesario de el conjunto de objetos que estemos manejando en este espacio 3D. ¿Ya? Y otra herramienta también muy importante que seguramente van a manejar es este que dice mirror. Mirror, que quiere decir espejo o reflejo. A ver, miren, por ejemplo, lo voy a hacer desaparecer esto lo voy a mirar de otro ángulo y ya, ahí está. Entonces, imaginen que yo necesito ¿listo? Imaginen que necesito una pieza idéntica a esta, como si se estuviera viendo en un espejo, y la necesito hacia arriba. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Ya, ahí lo voy a poner. Y fíjense, yo selecciono la pieza y me voy a donde dice Mirror. Y ahí le hago un clic. Aquí me dice hacia dónde se va a reflejar y si solo se va a reflejar o también se va a copiar. Entonces, bueno, eh, tenemos que escoger aquí donde dice Mirror Axis, o sea, el eje en función del cual va a reflejarse, ¿no? Tenemos el eje X, Y y Z y también combinados, o sea, ya serían los planos. El plano XY, el plano YZ, el plano ZX. A ver, yo lo voy a poner, bueno, de momento estaba en el eje X, lo voy a poner al eje Y o también al eje Z. Y le pongo aquí, bueno, aquí donde dice offset es una especie de desplazamiento que podemos dar nosotros y el desplazamiento puede ir en números concretos o según lo que necesitemos, ¿no? Entonces yo le doy un desplazamiento de 50 y le ubica así de desplazado. Si yo lo desplazo en 30, entonces va a ser más cercano y según necesiten, ¿no? Aquí la pieza no se está copiando ni clonando, entonces si quiero que se haga una copia, tendría que ir al segundo grupo aquí en esta ventana que ha aparecido y ahí ponerle la parte que dice copy, ¿no? Entonces, ya con esto tendría una copia exacta del objeto, pero con ese desplazamiento en offset de 40. Yo le puedo poner un desplazamiento mayor para que se separen más. Así, por ejemplo, y OK. Y veamos. Entonces, el objeto de arriba es exactamente igual al objeto de abajo. Eso es lo que, eso es lo que podemos hacer con esta herramienta que se llama Mirror. Entonces, a veces necesitamos que una pieza en particular se copie, pero reflejada, cosa que no la estemos volteando después. Entonces, para eso existe este tipo de herramientas, ¿no? Y como ven, está reflejada, pero exactamente igual a la de abajo, pero como si estuviera vista en un espejo. ¿Ya? Entonces, esta herramienta nos sirve para eso. A ver. Ya, otra herramienta que vamos a alguna vez usar es la normal ali, o sea, alineamiento normalizado o algo así. Entonces, selecciono el objeto y me voy aquí donde dice normal. Listo. ¿Y qué pasa? Entonces, lo que está haciendo es alinearle en el ángulo que necesite según estos ejes. Fíjense, aquí tenemos los ejes X, Y y Z y también un ángulo de rotación. Entonces va alineando
en función de estos parámetros que le podemos dar nosotros. Inicialmente, a ver, un paso antes estaba así. Y a este objeto le podemos nosotros cambiar en el cómo va a verse este objeto en relación al otro objeto, y solamente tenemos que seleccionar el objeto y alinearle, ¿no? Según necesitemos. Ahí, ¿no? Un clic al botón y escogemos cómo va a alinearse haciéndole doble clic. Y además podemos corregir esto, ¿no? Posición offset, dice, y rotación offset. Si yo quiero rotar, pero con un ángulo igual de 90 grados, le puedo poner aquí y más o menos así va a verse. Entonces, esos detalles se pueden ver en este tipo de alineaciones. Y ok, y ya está. ¿Sí? Entonces, por lo menos hasta aquí vamos a ver todo esto. Lo demás ya es para manejo de cositas un poco más complejas, cuando ya estamos manejando la animación y todo eso, que vamos a verlo yo creo en una de las siguientes clases. Pero lo que necesito que se entienda de estas herramientas que estamos viendo es que nos facilitan cualquier proceso de edición en el programa 3D. Ah, luego, aquí hay otras herramientas que me olvidé también. Estas que dicen Select and Link y un link selection, ¿no? Entonces, ¿qué hacen esos objetos? O mejor dicho, esas herramientas. A ver, digamos que esta es bueno, aquí tengo dos objetos, ¿no? Un objeto 1 y un objeto 2. Entonces, a estos objetos, ¿qué tal si si yo voy a crear otro nuevo objeto? A ver, uno de los estándares, una esfera igual, creo la esfera y miren, cuando yo muevo la esfera, se va a mover solamente la esfera. Si yo le hago un clic a la esfera y teniendo apretado control le hago clic al otro objeto, entonces tendría los dos objetos seleccionados y puedo con los dos objetos mover, ajustar y demás. Pero una vez que le hago un clic fuera y vuelva a agarrar uno, entonces va a seguir siendo independiente. Pero si yo necesito que ambos objetos se vuelvan como que agrupados, entonces tendría que seleccionar uno y tendría que seleccionar el otro y ir al lugar que dice Select and Link, and Link, ¿no? Ahí le hago un clic y me va a, y ya me los ha vuelto a estos un solo, o mejor dicho, un objeto agrupado. Entonces, si yo agarro el objeto, no están agrupados en función de de, tendrían que estar agrupados. Denme un segundo. Considero los dos. Ah, ya. Es diferente su modo de selección. Entonces, para que se agrupen, lo que hago es seleccionar cualquiera de los objetos. ¿Sí? Y le hago un clic sostenido de este objeto al otro. Entonces, listo. Ahora sí están agrupados. Agrupado esta idea de triángulos rosas, no sé, al círculo, digo a la esfera. ¿Cómo verificamos eso? Le voy a hacer un clic aquí al selector y si yo muevo esto, entonces el otro tiene que moverse también porque está agrupado. O tendría que haberse movido. Bueno, ahí está. ¿No? La esfera sigue siendo independiente si solo escojo la esfera. Pero si yo agarro a la otra pieza, como esta pieza depende de la esfera, entonces se van a mover juntos. Para eso es. ¿Y qué tal si en algún momento necesito que ya no se muevan juntos o ya no estén agrupados? Entonces,
puedo seleccionar ambas piezas y me voy a donde dice un link selección. Entonces le hago un clic y ya estarían libres. Y este es libre y esta esfera también es libre. Entonces, para eso me sirve este tipo de herramientas. Y no solo se pueden agrupar dos objetos, se pueden agrupar varios. Y una vez agrupados podemos hacer uso de algún tipo de animación que de manera agrupada también los va a manejar. Para eso me sirve el agrupamiento de objetos. Entonces, vuelvo a repetir, solo es, a ver, le aumentaré una pieza más. Ya, un cilindro. Entonces, solo tenemos que agarrar esta pieza, o esta, o esta, o esta, y a esa pieza aplicar el botón Select and Link. Le activo el botón aquí arriba a la izquierda, ¿no? Y de aquí del objeto le hago un clic sostenido a todos los otros objetos que necesite que estén agrupados en función de este. Entonces le hago un clic sostenido ahí y le suelto. Puedo hacerle un clic sostenido al otro, le suelto, y al otro más y le suelto, ya está. Entonces, cuando yo mueva este, tendrían que moverse toditos. No, me está agrupando a uno solamente. Entonces, este se ha agrupado con el último al cual le hice el agrupamiento, que es esta pieza de arriba. Pero si yo quiero agrupar a los otros, entonces tendríamos que, a ver, denme un segundo, desagrupar primero, agarrar el objeto y ya, hacerle tal vez esto. De ahí, uy, volver a agarrar el objeto y al otro. Ah, no, siguen estando libres. Bueno, en todo caso, vamos a poder agrupar por lo menos un objeto que dependa del otro. Y, y, y luego voy a acordarme cómo hacemos para agrupar más objetos. Pero para eso es para que nos sirve este comando. El comando select and link. Y después el otro, un link selection, es para desagruparle, ¿no? Eso es lo que hace el objeto. Lo desagrupamos. Pero primero tiene que estar seleccionado, si no, no le va a entender el comando. Una vez seleccionado y apretado la tecla, este botón que dice un link, entonces van a deseleccionarse, van a desagruparse, perdón, ambas piezas. Y bueno, por lo menos estos comandos les van a servir para hacer otras cosas más. Se han dado cuenta que hemos visto interesantes herramientas como para hacer, no sé, ya muchos inventos. Y Y en esta parte me detengo para, bueno, otra vez preguntarles cómo les está yendo con sus proyectos y también recordarles que una vez que entreguen hasta donde hayan podido avanzar este domingo, el lunes vamos a revisar caso por caso para que hagamos una, ¿cómo se diría? Para que veamos con cada ejemplo qué dificultades han tenido o qué cosas de lo que ya se ha hecho podíamos haber mejorado si es que tuviéramos que plantearlos estos proyectos para ya algún trabajo serio, digamos. ¿Sí? A ver, vamos a, ¿quiénes están aquí? Vamos a preguntarles en el orden que tengo en esta lista. A ver, ¿dónde está? Álvaro, ¿cómo te fue? ¿Has logrado arreglar creo que tenías problemas con el programa? Espero que esté bien. Supongo que ya estás avanzando o ya habrás avanzado. ¿Cómo está yendo? Lizer, como le digo, ¿me escuchan a ver? Sí, 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 te estamos escuchando.
como mi hermano no vive conmigo y todo eso, se me está haciendo más difícil porque como yo no sé descargar todo eso, mi mamá el sábado o mañana, porque ya le dije a mi mamá ayer y luego me dijo, ¿para cuándo tienes? Yo le dije, pocas semanitas más, pero necesito más antes posible. Ayer ya le dije y luego me dijo, ya entonces sácame foto de qué es y te lo voy a comprar y por eso mañana ya, hoy día por ahí ya me lo compró mi mamá, porque como le dije ayer y mañana va a venir para dármelo y lo voy a instalar y ese mismo día lo voy a hacer, porque no lo hice aún. Ya, Y yo sé que es poco tiempo. una consulta, Álvaro. De todos modos, estás viendo tú las clases, ¿no? Por si acaso, Sí, para sí, que tengas una idea bien concreta y no estés, sí, digamos, sin haber visto las claro. clases, intentar hacer que tal vez sea más complicado. Y otra consulta, ¿tu compu, sabes con qué sistema operativo está? ¿Con qué Windows? No, dice, el que sabe más de computadoras y todo tecnológico es mi hermano, yo no. Ah, ya. Bueno, entonces, a ver, memorízate lo que te voy a decir. Si tuvieras una máquina que estuviera con Windows 7, por ejemplo, te aconsejaría que consigas el 3D Max 10, porque si son versiones más superiores, se va a volver más pesado, ¿sí? Si es Windows 8, ya puedes ponerle 3D Max 15. Bueno, no 15, 13 o 15. Si fuera Windows 10, te aconsejaría que, bueno, ahí sí le puedes poner 15, 16, 17 o hasta las últimas versiones de 3D Max, que van a agarrar sin ningún problema. Sí, Y está bien, dice. entonces toma en cuenta esos datitos que te estoy dando para cuando, eh, no sé si lo están descargando, es grande el Sí, instalador por pesadito si es. acaso. Sí, Es, pesado, es muy pesado. y como es grande, bueno, si tienen wifi, bueno, les va a resultar más liviano, pero si es con datos, les va a consumir harto porque el instalador, a ver, mira, el instalador de la versión 2010, si no me equivoco, es todo un DVD, Sí, ¿no? de lo que hemos descargado, que estábamos descargando con mi hermano, me dijo, es harto, es muy pesado, la máquina no va a soportar todo esto. Y hasta de paso hay que craquearlo. Sí, ese es el otro detalle. Eh, y después las versiones 2013, 2015 y para arriba son arriba de 2 DVDs, entonces imagínate el tamaño que es el programa. Y por eso yo les había aconsejado en las primeras clases que en vez de intentar descargarlo, creo que sería más barato, más fácil, más rápido comprar el instalador en donde venden programas ahí. Y ya que en esos instaladores vienen con sus mismos parches o cracks y, y de ese lado ya se facilitan muchos detalles, ¿no? Sí, Liz. También abrí más cacho, yo voy a hablar con mi mamá para decirle eso. Porque ella también ya me dijo por ahí Ya, hoy día, como le digo. A mi mamá es más, yo más, sí, mi mamá es ya. full. No hay problema. En todo caso, tú también tienes que, bueno, no sé, por eso en las primeras clases les he dado algunos consejos de más o menos cómo pueden hacer para que sus máquinas tengan el programita, ¿no? Ya, Ah, ya, está bien, Liz. listo. A ver, ahora aquí en mi lista está Franz Ramos. ¿Cómo te está yendo? ¿Cómo saliste? Buenas noches. Tengo un problema con las luces. Bueno, ya he solucionado lo del software, todo ya he avanzado. Quisiera que vea la pantalla, si me puede compartir. Claro, a ver, un segundo, no sé si está activado. Ahora sí está activado el recurso para que tú Gracias. puedas compartir. A ver, compartir. Ah, ya. Ese Espera, tengo que dejar de compartir yo. Ya, ahora sí. es visible. Está mostrando.
Ahí está, veo 1896. 96. Sí, correcto. Pero le he dado un movimiento. Yo, en el caso de las luces, le puse una. Ya viene, estoy en esta parte, ¿no? El ¿Ya? asunto es que cuando cambio de luz, me voy a este otro objeto. O sea, ¿por qué no funcionan los otros? Si a este le he dado otra connotación, pero no funciona, ¿no? Ni el de atrás ni adelante, solamente con este me funciona. O si le pongo la otra luz, entonces funciona mira, con este se queda. Tienes, si no me equivoco, tres luces ahí, ¿no? Sí, Ya, una de las luces es tipo reflector, las otras son omnidireccionales, ¿no? sí. Las ovnis, sí, Ya, sí. ya, aquí está ocurriendo una especie de saturación de luces. La luz que tienes como tipo reflector le está opacando a las otras dos luces. Y a ver, Está, sí, esa es. Entonces, por eso es que no ves la luz que tienes de esa vista que estamos viendo, la del izquierdo es la que no se ve, dices, ¿no? La del sí, lado izquierdo. funciona cuando hago el clic en determinada luz. Mira, hecho no es el OMI, el otro, el del cono, y en ese sí me da, ¿no? Pero funciona Sí, solamente con esa luz. Si me voy a otra, eh, pero ¿has probado haciéndole F9? no, a ver, A ver, hazle un F9 ahí donde estás. ahí Bueno, está. ahí ya te aparecen las tres luces activas. Ah, uy, Claro, muy en la difícil, ¿no? vista digamos, ¿cómo se diría? En la vista Previsualización, de sí. previsualización que tienes, no se pueden alcanzar a ver al Las detalle tres a la vez. las tres luces a la vez. Entonces, en esos Pero están casos, actuando. lo que en esos casos pasa es que el programa te prioriza las luces que tienen, ¿cómo se dice? Un área limitada de iluminación, como el cono, ¿no? Como el cono, digo, como el tipo reflector. Sí, Entonces, las otras que son omni, no te las muestra porque es según una haga el vista. apunte, mire, hago en el izquierdo, que no es que es el OMNI, un OMNI, claro, Sí, sí. y sí me muestra. Y en este caso, también me sucede esto, ¿no? Cuando quiero ver esa visualización y me sale en vectores, no en el cuerpo que quisiera. ¿De los números o de Textura. dónde? Sí, pero no me sale Ya. con la textura. Al principio sí me salió, ¿no? Pero no sé a qué se debe esta. Puede ser porque su memoria se esté saturando cuando ya, ahorita Ajá. lo que ya has armado ya Sí. empieza a consumir mucha memoria, como que estás usando tres luces también, cámara además, y, Ah, ya, ya. y el escudo en sí ya se ha vuelto un poquito más complejo. Entonces, ya tiende a consumir más memoria RAM, por si acaso, de la compu. Entonces, cuando empieza a consumir más memoria RAM, algunas visualizaciones ya no son no sé, tan a la perfección, digamos. Pero eso no quiere decir que estén, eh, ¿cómo se dice? No quiere decir que no se puedan seleccionar. Entonces, sí se pueden seleccionar y agarrar y hacer otros procesos que necesites. Entonces, Comprendo. El, eso es lo que el pasa. problema va a ser que como me ha mostrado con el F9, ¿no? La foto, todo se desconfigura, no es como, o sea, no me muestra, no sé lo que estoy haciendo, estaría trabajando a tientas, porque, mire, tengo esta vista con una luz, con otra luz, pero con las tres no, no, es difícil, Sí, por eso yo les había aconsejado también que, menos. digamos, de rato en rato le saquen una foto, ¿no? Pero una foto renderizada con F9 Sí, para sí, así verificar cómo realmente va a salir, está cómo, funcionando, cómo está ¿no? saliendo en diferentes lugares.
Ah, ya, buen truco, Liz. Y para, ¿cómo se llama? Para limpiar la memoria RAM en este caso, ¿cómo debo hacer? Es un poquito complicado en el 3D Max porque sí o sí necesita consumo de memoria RAM. ¿Para qué? Para mostrarte las coloraciones, para mostrarte las texturas si las hay, eso de parte de las iluminaciones, y por eso es que el programa es pesado, ¿no? Entonces sí o sí te va de entradita ya a consumir RAM. Entonces la única forma de hacer que el RAM se aliviane sería configurar tu sistema operativo, pero mm, hay una opción que se llama Anoto. optimizar para tener más velocidad, algo así dice, no recuerdo bien. Entonces, esa es la forma de hacer que se alivianen algunos procesos visuales para que consuman menos RAM, sobre todo para, como en estos casos, ¿no? Del programa 3D. ¿Estás con qué Windows? Con el 7. Windows 7. Ahí Sí, estás. Esta es la versión 2017 del programa 3D. ¿O la qué? 18 he cambiado, sí. Ahí ya. Estaba con la 16, no la pude craquear, esta tampoco, pero estoy con los días de Ahí prueba. ya. Es Si estás con Windows 7, como en el caso anterior del caso de su compañero Álvaro, les había aconsejado que sea la 2010 o a lo mucho la 2013, porque las versiones más superiores, te cuento que son más exigentes para con el RAM de la computadora. Esta tiene 16 de RAM. Esta es 16. 16. Sí. Aún así es exigente el programa, te cuento. Y Bueno, eso puede ser un problema, ¿no? Bueno, sí, y por eso se vuelve, a veces se vuelve lento incluso cuando habrás visto que mueves o algo así, ¿no? sí. Sí, Bueno, hasta es ahí por tengo, eso. ¿no? Después, parte del proyecto, mire, tengo el movimiento ya hecho hasta esta parte del tiempo, ¿no? Quisiera girar a medio círculo. ¿Cómo debo colocar? Saber, tenemos que hacer una media elipse, voy a dibujar. Y después la cámara, la manera de enlazar. Ahí ya. A ver, veremos ahora cómo está yendo a tus compañeros y Sí, acabamos sí, sí, eso y sí, ya, enseguida sí, vemos nuevamente esto sí nos de alcanza. Sí, 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 hacer que sí, la bien, cámara bien, haga un bien. arco. ¿Está bien? Ya, gracias. Ahí lo dejo. Ya. Listo, está interesante tu proyecto. A ver, ¿dónde está? Vuelvo a compartir. Entonces, un segundo, ahí, ya, listo. Entonces, ahí donde está mi lista, aquí, a este costado. Ahora bien, ¿cómo te está yendo? ¿Dónde está Joan Fernández? Hola, Licen. Sí, sí, ayer estaba avanzando algo, Licen. Estoy en eso de los movimientos. Ya he avanzado harto. Simplemente me faltarían las luces y el otro tema más. La última parte no te escuché, no sé si es mi internet o el tuyo, pero mm, Bueno, pues como le decía, Licen, he avanzado ayer eso de los movimientos. Ya está terminado, simplemente me faltarían los dos puntos para terminar, que serían las iluminaciones y los bloques, ¿no? O sea, los huecos. ya, perfecto. Entonces, todo bien, pero ¿no? ¿O tienes alguna duda? No, pues sí, justamente ayer le preguntaban a ver, por WhatsApp cómo, si no me aparecía el eso, las cosas Para cambiar de de top, planos, ¿no? rey, exacto. Y usted me dijo que apriete la tecla T o la P de perspectiva y bueno, pues me Ya, funcionó. ya, perfecto. Simplemente eran Entonces, esos detalles, Lisa. ya. Entonces, enseguida vamos a hacer eso más. ¿Ya? A ver, les Ok. pregunto a tus demás compañeros, ¿dónde están? A ver, en este orden que tengo. Ya, Lisbeth, ¿cómo te está yendo?
¿Estás por ahí? Lisbeth Barco. Sí, licenciado. A ver, ¿qué dificultades estás encontrando en tu proyecto? ¿Cómo te está yendo? ¿Qué tal? Sí, licenciado, en la primera fase estaba haciendo el escudo y como no se ve cómo guardar y todo eso, y se ha salido por intencionalmente, sin querer, no lo había guardado, entonces solo alcancé a sacar fotos y le mandé esa tarea también, y entonces el trabajo se ha borrado. Estaba pensando en volver a hacer lo mismo y aumentar también lo que estaba pidiendo en el final. Ya, perfecto. Ese detallito es un gaje del oficio, ¿no? A veces podemos, no sé, haber avanzado harto en algún, incluso en el Word cuando estamos escribiendo y por un error nos olvidamos grabar y ¿qué pasa si se corta la luz ese rato? Y ¿sabes? Todo el trabajo se va. Siempre van a tratar de buscar la manera de guardar sus proyectos cada cierto tiempo, ¿no? Porque a veces incluso se suele colgar ya que el programa es pesado. ¿Y qué tal si tienen activado el 3D Max y a veces y tienen otros 2, 3 o 4 programas más abiertos? Entonces se vuelve más pesado todavía para la compu y en algún momento hasta se les puede colgar. Y cuando se cuelga, bueno, en algún caso ya no se recupera los proyectos. Claro que el 3D Max tiene su propio modo de recuperación, ¿no? Pero a veces no alcanza a grabar o algo así y bueno, chao proyecto. Bueno, a excepción de ese detalle, ¿ha habido algún otro, no sé, alguna otra cosa que haya que aclarar para que veamos en poder indicarles ahora? Ah, ya, en todo caso, bueno, vas a tener que seguir avanzando y cuidar de esos detalles, ¿no? Para que acabes con tu proyecto. A ver, ¿dónde está la siguiente persona? Es Carla Mújica. ¿Cómo te está yendo? Buenas noches, Lisa, ¿me escucha? Sí, 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 te oímos. Ah, bueno, me falta el tema de los bloques para terminar todavía y un poco de la iluminación, pero por lo demás está bien. Ya, perfecto. Entonces, bueno, es bueno que aprovechemos estas clases para que ustedes más o menos se centren en algún detalle en concreto y así cuando lo estén haciendo no se compliquen, ¿no? Entonces, si hubiera algún otro detalle, igual, si no se puede preguntar en la clase y estamos fuera de clase, entonces preguntan a través del grupo o por WhatsApp personal, ¿no? Ya, a ver, aquí le preguntamos a Samara, ¿qué tal te está yendo a ti? Hola, hola, ¿dónde estás por ahí, Samara? Bueno, le preguntamos luego. Entonces, Saraí, qué tal estás con tu proyecto? ¿Tienes alguna duda, aclaración? Buenas noches, licenciado. Sí, lo único que hasta el momento, bueno, me sigue faltando serían los movimientos de cámara. No tuve mucho tiempo para poder realizar esa parte, pero por lo demás ya lo tengo todo completo, solamente es ese detalle el que me falta. Muy bien. Entonces, bueno, no hay algo en concreto que tú hayas visto que tengamos que aclarar, ¿no? No, nada, todo más bien me salió como explicaba en los videos. Ya, muy bien. Entonces, como han visto, hay diferentes casos, hay diferentes niveles de avance.
Pero la idea de este módulo, de estas clases, es que vayamos de a poco, ¿cómo se dice?, despejando esas dudas y haciendo que nos familiaricemos, que tengamos más familiaridad con el programa, ¿no? Y así van a ver que les van a salir bonitos proyectos. Ya, entonces nos vamos a dedicar a resolver este asunto de, un caso era esto de el movimiento de cámaras y cómo lo enlazamos a una especie de media rotación, digamos. Y el otro caso, ya, el manejo de los diferentes planos. A ver, denme un segundo, ahora sí. Entonces, ¿cómo vamos a ver, primero esto de los planos, indicaré. El lugar donde podemos cambiar de las vistas, por ejemplo, ahora yo estoy en la vista de perspectiva. El lugar donde podemos cambiar de vistas para acceder a las otras vistas, y así, si queremos hacerlo con el ratón solamente, es irse al lado derecho abajo. Aquí hay un botón que tiene a ver, espero se vea, ¿no? Aquí abajo donde estoy dando vueltas con el ratón, hay un botón con una flecha en diagonal apuntando de abajo hacia arriba, en diagonal, ¿no? Entonces, y dice el letrerito, si nos acercamos, maximice viewport toggle. Entonces, cuando le hago clic ahí, vuelvo a ver las 4 vistas de todo el espacio 3D. Y dentro de estas vistas, las que tenemos son las que ya habíamos visto, ¿no? Por ejemplo, la top, que es una vista de arriba, la front, que es una frontal, la left del lado izquierdo. Y también para volver a ampliar cualquiera de las vistas que yo active, miren, cuando yo le hago un clic a cualquiera de las vistas, se remarca, ¿no? La vista con una especie de rectángulo color naranja, café, algo así. Entonces, cuando yo selecciono una de las vistas y me voy nuevamente al botón que dice Maximize Viewport Toggle, lo que va a hacer es volverse grande esa vista. Y si necesito ir a la otra vista, puedo ir a esta esquina y seleccionar la otra vista y hacerle igual el mismo procedimiento. ¿Ya? Ahora hay otra opción, si quiero usar solamente las teclas del teclado. Si yo estoy ahora en la vista de perspectiva y quiero ir directamente a la vista front, o sea, a la vista frontal, y digamos, me da flojera ir aquí a la esquinita derecha abajo, lo que yo hago es apretar la tecla que corresponde a la primera letra de la vista. En el caso de la vista frontal, en inglés es front, ¿no? Y la primera letra sería F, entonces con F puedo saltar directamente a esa vista. Miren, voy a apretar la tecla F y me he saltado a la vista frontal. Lo mismo pasa con la otra vista. La otra vista sería top, que sería la vista de arriba, ¿no? Y de la palabra top, que es en inglés, la primera letra es T, y la T, y ahora voy a apretar la letra T, entonces me muestra la vista, pero desde arriba. Y la otra tercera vista que nos faltaría es la vista left o right, ¿no? Que sería derecha o izquierda. Cualquiera de esos dos sirven. Y de momento si voy a usar o quiero ver la vista left, de la palabra left, que es en inglés izquierda, la primera letra es L. Entonces voy a apretar la letra L y ya tengo la vista del lado izquierdo. ¿Ya? Entonces así directamente puedo trabajar también en este ordenamiento de planos, pero ya en la vista agrandada. También la vista de perspectiva es con la letra P, por si acaso. Sí, ahí estoy con la letra P. Y en la vista de perspectiva, como su nombre dice, nos muestra cómo se ve la perspectiva, ¿no? Y ahí puedo jugar con el ángulo de visión, pero de la perspectiva. Aquí todavía no estoy usando cámaras, así que no puedo acceder a una vista de cámara mientras no la haya creado. Una vez que vaya a crear la cámara, puedo acceder a la vista de la cámara, pero con la letra C, que es
la primera letra de la palabra cámara, que en inglés es cámara, ¿no? Entonces, a través de esas letras podemos acceder a cualquiera de las vistas para ir ordenando nuestro, el diseño, no sé, el proyecto que estamos haciendo. ¿Ya? A ver, vamos a usar esto que está aquí para hacerle un, ¿cómo se diría? Para que aquí apliquemos esta idea de la cámara, ¿sí? Deme un segundo, le vamos a mostrar un poco más ordenadito para que esté más interesante. Y ahí voy a poner lo más al centro que se pueda de la este ordenamiento que estoy haciendo. Ya diríamos ahí, va a ser una esferita, debajo un cilindro y por encima y abajo esta idea de triángulos. Y yo quiero que la cámara me haga este movimiento. A ver, van a fijarse. Diríamos que mi cámara va a estar así de alejada y yo voy a necesitar que de este costado gire la cámara hacia este lado. Algo así. Para hacer ese movimiento y que sea más o menos uniforme, lo que necesito es primero crear la cámara. A ver, me voy a ir a la vista top o a la vista de arriba para que vea bien cómo está y en qué lugar está el objeto. ¿Ya? Ahora voy a crear la cámara. Se tienen que acordar dónde estoy creando la cámara. Es en el creador de objetos junto con geometrías, líneas, perdón, geometrías, shapes, luces y aquí dice cámaras. Ahí le hago un clic y me voy en este caso al que dice target, que es una cámara que apunta a algún lado, por eso se llama target, ¿no? Entonces le activo el botón y hacemos el dibujo de la cámara. En este caso mi cámara puede estar apuntando de esa forma al objeto. Verifico cómo está mirando la cámara, porque yo estoy mirando de arriba, ¿no? Aquí, y puede ser que la cámara esté apuntando a un punto más abajo o más arriba. Entonces siempre es bueno verificar esas vistas. Como ya he creado la cámara, tendría que acceder a la vista de la cámara con la letra C. Entonces, la letra C me muestra cómo está mirando la cámara al objeto. Pero si se dan cuenta, no lo tengo centrado, ¿no? Está muy abajo apuntando la cámara. Entonces, ¿cómo puedo corregir eso? Puedo irme a la vista frontal o a la vista left para que en ahí corrija estos detalles de la cámara. Me voy a ir a la vista left, o sea, L, que es la vista del lado izquierdo, dice. Entonces, agarro la cámara. La cámara habíamos dicho que tiene dos puntos, ¿no? Uno es el inicio o dónde está ubicada la cámara en sí, y otro de los puntos es hacia dónde está apuntando la cámara. Entonces, ambos son independientes uno del otro. Miren, estoy moviendo el lugar hacia donde está apuntando la cámara y ahora voy a mover el lugar en donde está ubicada la cámara. Sí, que son independientes. Entonces, si quiero mover ambos, le hago un clic más o menos al medio de los dos puntos y ahí puedo mover ambos a la vez, o sea, el punto a donde apunta la cámara y la cámara más. En este caso voy a usar de este atributo para apuntarle lo más al centro que se pueda del objeto y ya estaría, en teoría, corregido el detalle anterior que hemos visto. Ahora vuelvo a ver la vista de la cámara con la letra C. Y creo que está mejor, ¿no? Ya está más o menos centrado. Ahora recién me ocupo de ver cómo va a ser mi animación. Entonces, para eso me voy a ir a la vista top, o sea, de arriba, vista de arriba. Vuelvo a apretar la letra T y ya está. Me alejo y verifico cómo voy a hacer la animación. Se habrán dado cuenta cuando estábamos haciendo las animaciones
a través de círculos, espirales y otros tipos de trayectorias que a veces, si no uso esos detalles, y si yo hiciera un punto aquí, otro punto aquí y otro punto aquí, entonces la animación a veces sale muy tosca, ¿no? No es uniforme. Entonces, para eso es que habíamos, mm, no recuerdo en qué clase, habíamos hecho esto de hacer trayectorias para que a través de estas trayectorias vaya circulando el objeto, y en este caso el objeto va a ser la cámara va a tener que seguir una trayectoria. Como habíamos dicho en un principio que se iba a mover haciendo una especie de, mm, ¿cómo se diría?, de arco alrededor del objeto, alrededor de todo este armado que hemos hecho, entonces puedo dibujar con la herramienta en Shapes línea, con la herramienta línea puedo dibujar un arco. Voy a empezar aquí, voy a hacer un clic sostenido, otro, y clic ahí, clic derecho para que se fije. Bueno, no está un arco bien dibujado, ¿no? Así que tendría que corregir sus puntos. Entonces puedo agarrar este punto y digamos que va a empezar ahí. Puedo usar este punto y corregir eh, corregir la inclinación de la curva y tratar de hacerla más uniforme. Ya, digamos que algo así va a ser eh, el estilo de del movimiento de la cámara que le estoy dando. Ya. Está más o menos uniforme, ¿no? Respecto a cómo en diferentes puntos va a mirar al objeto de nuestro armado. Entonces, para esto lo que hago es agarrar bueno, desactivar esto de la edición de los puntos. Voy a agarrar el objeto que he dibujado la curva. Antes verifico si esta curva está a la altura de la cámara, porque si está más arriba o más abajo, de como lo veíamos antes a la cámara, le va a alterar y puede ser que se vaya muy arriba o muy abajo. Como lo verificamos, para eso necesitamos ver otra de las vistas. En este caso puede ser la vista left o L, ¿sí? ¿Y dónde está la curva? La curva está aquí y está más abajo. Entonces, para que estén más o menos a la misma altura, le voy a subir. ¿Ya? Ahora nuevamente vuelvo a la vista top y ya está. Entonces, ¿qué es lo que hago aquí? Selecciono la línea y me voy a donde dice, aquí arriba, ¿no? Al lado de Create, al lado del creador, me voy a donde dice Modify, el otro dice Hierarchy, o sea, jerarquías, y al otro lado dice Motion, o sea, animación. Ahí le hago un clic y listo. En ahí tengo que activar el botón que dice trayectorias o trayectorias, ¿no? Una vez que lo tengo activado, ya me aparecen las funciones que les van a ser familiares y me voy a decir, como tenía activada la línea, puedo hacerle un clic al botón que dice Convert to y hacerle clic a la cámara. Ay, perdón. Primero era hacerle clic a la cámara y después hacerle clic a donde dice Convert From, ¿no? O sea, From dice, quiere decir convertir de, algo así es la relación. Y le hago un clic a Convert From y le hago un clic ahora a la línea. ¿Sabes? Ya está. Aquí hay un lugar que dice Sample rango del sampleado, ¿no? Donde dice Sample range. Entonces ahí dice Start Time está en 0, End Time está en 100 y Samples son 10. O sea, 10 muestras, algo así. Eh, en esta curvita, digamos que 10 samples me parece que están bien nomás. Porque si yo lo hubiera puesto en vez de 10, 3, por ejemplo,
y le puedo poner convert from. Ahí no, un segundo, ahí, y le pongo convert from. Entonces, ahí ya no va a salir muy bueno, ¿no? No va a seguir la trayectoria en sus puntos reales. Entonces, para evitar eso, lo que hago es ponerle un número que me dé los lugares necesarios para que la animación sea uniforme. Ya, listo. He hecho por si acaso control Z, ¿no? Entonces, en vez de 3 samples, le voy a poner 10, que estaba bien nomás. Y luego me voy a donde dice Convert From. Le hago un clic y le hago clic a la curva. Y ya está. Entonces, veamos. Empieza ahí y va, desplazándose a través de la curva y llega ahí. Veamos cómo se ve, pero visto de la misma cámara. Entonces me voy a la letra C y veamos, está mirando de este lado. A ver, voy a recorrer el rectángulo y va desplazándose alrededor de la figurita esta. Entonces ya está mi animación hecha con esos detallitos, ¿no? Entonces ya han visto cómo podemos enlazar la ruta, o sea, la curvita que he hecho. Hemos visto cómo podemos enlazarle a la cámara para que la cámara vaya a través de esta ruta y nos muestre este tipo de animación, que es un pequeño arco, ¿no? Dando vueltas, haciendo una curva alrededor del objeto que hemos construido. Y va haciendo eso. Si yo selecciono la cámara, entonces abajo voy a tener todos los puntos más o menos a la misma distancia en la línea de tiempo, distribuidos los 10 puntos que estaban aquí especificados como samples, ¿no? O sea, 10 samples, o sea, 10 puntos, 10 lugares de configuración de la animación o algo así. Entonces, aquí va el punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y creo que el primero es el 10. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahí. Entonces, a eso se refiere mi distribución de samples para que sea uniforme el paso del objeto que va a ser animado, en este caso la cámara, animándose alrededor o mejor dicho, siguiendo esta trayectoria que es una especie de arco. Listo, entonces ya tendríamos eso resuelto, ¿no? A ver, ahora sí les voy a preguntar si se ha entendido y no hay ningún problema al respecto. Aquí voy a volver si se dan cuenta aquí, de los 4 cuadrados que tengo, de las vistas, aquí donde tenía seleccionado en el lado izquierdo abajo, se ha quedado con top, ¿no? O sea, con la vista top. No hay mucho problema con esto de que se haya quedado, porque ahí mismo podemos apretar la tecla P y vuelve a la perspectiva. Entonces, eso es porque cada cuadrante puede adquirir el valor de la vista que queramos ver. Por eso se cambia nomás cualquiera de los cuadrantes según la letrita que le tecleemos, que es su identificativo de cada vista. Y así tenemos la animación hecha, o por lo menos una animación aproximada de uniformidad de la cámara que va viajando por la trayectoria de esta curva, ¿no? Que ahorita me estoy dando cuenta que no está muy bien dibujada la curva, pero si queremos ser más exactos, podemos usar una circunferencia y de la circunferencia cortarle pedazos y con eso hacer
y ahí definir como trayectoria de la cámara. Bien, entonces esta parte espero se haya entendido para quienes hayan estado haciendo la parte de la animación de cámara y el enlazado de la cámara con la trayectoria. A ver, ¿quién estaba haciendo esto? ¿Algo parecido? Ya. Creo que Franz estaba haciendo algo parecido, ¿no? A ver, ¿se ha entendido esta parte? Sí, Lisa, muy claro, gracias. Ya, ok, qué bueno. Entonces, ya hemos visto cómo bueno, hemos repasado cómo se hace el enlace del objeto que se va a mover, en este caso la cámara, enlazado a la curva esta. Y también hemos visto cómo hacer que la trayectoria, que es esta curvita, esté más o menos a la misma altura de la cámara para que no haya mucha varianza cuando ya hagamos el enlace de la cámara a la trayectoria que va a seguir. Listo, entonces, con estos consejos que hemos visto hoy, ya tienen muchas más herramientas para seguir con sus proyectos y así alcanzarlos a hacer hasta este domingo, ¿qué fecha es? ¿5? Sí, domingo 5. Y después, según los avances que han tenido, vamos a hacer algunas correcciones y luego ya la finalización del módulo, que va a ser entre el 15 y 17. Ahí es donde volvemos a las cuestiones corregidas, volverlos a presentar. ¿Listo? Hasta aquí, ¿hubiera algún comentario, duda, cosa que me haya pasado muy rápido o no se haya comprendido muy claramente? Entonces, Liz, ¿en la entrega del trabajo es el 5 o el 15? Eh, Va a ser el 5 y luego y luego vamos a hacer unas correcciones en las clases ¿qué sería? 6 y 8 y después va a haber otra entrega entre el 15 y 17, eso vamos a ver. Pero de Ah, momento, ya, hasta donde he gracias. avanzado, el 5, domingo 5, ¿ya? Gracias. Eso lo voy a modificar en el Classroom, entonces no va a haber problema para que lo suba. ¿Listo? A ver, ¿algún otro aporte, comentario, no sé, alguna otra cosa que podamos compartir en la clase? Ya. Entonces, si no hubieran más detalles, sigan acabando sus proyectitos. Hemos visto ya algunos ejemplos y yo creo que vamos a irlos puliendo mucho más. Entonces, ya, si no hay más comentarios y otros detalles, el reencuentro sería el día lunes 6, a la misma hora y por el mismo canal en Zoom. ¿Listo? Entonces, jóvenes, tengan un buen descanso y también un interesante fin de semana. Y el domingo espero sus trabajos para que el lunes los veamos. ¿Listo? Entonces, hasta el día lunes. Chao, chao. Hasta el lunes. Hasta Hasta luego, luego. Lisa. Buenas.